Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Lucarelli y soy miembro de la asociación ENDIAS, Enseñanza y Divulgación de la Astronomía, que fue creada por allá en el 2005 y estamos ahora cumpliendo el 15 aniversario de su creación. Así que, bueno, les mando a todos los integrantes de esta gran familia que es ENDIAS un afectuoso saludo por los 15 años. Bueno, antes de empezar con mi charla, quiero agradecer al organizador de este evento, que es Santiago Mayese, ¿sí? Por habernos dado la posibilidad de participar en estas jornadas de astronomía en Bellavista del Cosmo. Bien, yo para esta oportunidad elegí un tema que está relacionado con una pregunta que nos hacemos, se hizo el hombre en todos los tiempos. ¿Por qué giran los planetas alrededor del Sol? Si bien esto es más en los últimos siglos, pero la pregunta era por qué giraban los planetas alrededor de la Tierra, y era la visión geocentrista. Así que, más allá de la pregunta en sí misma, la importancia que tiene es la evolución que tuvo el conocimiento humano a partir del planteo de estas preguntas. Y su conocimiento fue evolucionando a medida que se intentaba de alguna manera, por un lado sacarse los prejuicios que los ataban a una creencia, y luego a través del método científico, ¿sí? Le permitió al hombre llegar hasta el día de hoy con, vamos a decir, un conocimiento del cosmos que es realmente impresionante. Así que este conocimiento, si bien nos acercamos cada vez más a la respuesta, ¿sí? Voy a intentar explicarlo de la mejor manera para que todos podamos comprender. Así que los invito a reflexionar y a comprender sobre las ideas de los hombres en el transcurso de la historia, a sus experiencias que realizaron, al desarrollo de las matemáticas, para poder comprender la naturaleza del movimiento de los planetas y del cosmos. La idea de que el Sol se encuentra en el centro y que los planetas giran alrededor de él, junto con la Tierra, se la debemos a nuestros maestros que nos enseñaron en la escuela. Además, que la Tierra gira sobre su propio eje, dando una vuelta en un día. Bien, a pesar de esto, nosotros no percibimos ese movimiento. Entonces tenemos una percepción del movimiento de los cuerpos celestes que es geocentrista, o sea, aristotélica, donde el movimiento de los cuerpos, como la luna, el sol y las estrellas, se mueven en torno nuestro. O sea, nosotros percibimos, o sea, observamos que el sol sale por el este y se pone por el oeste, recorriendo a veces, o sea, no necesariamente del este, lo hace en distintas posiciones o el horizonte, recorriendo el horizonte desde el noreste hasta el sureste.
y vuelve ese recorrido durante el año, pasando por el este, volviendo al noreste. Ahora bien, esta percepción que tenemos, lo mismo pasa con las estrellas, que la vemos en constelaciones, las estrellas fijas, que forman estructuras que no se modifican, o sea, están en las mismas posiciones que nosotros llamamos constelaciones. Pero observamos que salen por el este y también se ponen por el oeste. Por supuesto que a medida que van pasando los meses, estas constelaciones se van corriendo y el escenario de la esfera celeste va cambiando. O sea, en 6 meses las constelaciones son totalmente otras, son diferentes. Así que eso se debe a que nosotros nos percibimos el movimiento de la Tierra. No lo percibimos, nosotros podemos estar sentados, quietos, y no sentimos absolutamente ningún movimiento. Y damos por hecho que la Tierra está quieta, o sea, sentimos esa es la sensación que tenemos. Y por eso tenemos esta visión. Por supuesto, esto se debe a que el movimiento que tiene la Tierra sobre su propio eje es un movimiento muy lento, o sea, da una vuelta completa en un día. O sea, una vuelta completa son 360 grados, en 24 horas estamos recorriendo, o sea, 15 grados por hora, ¿sí? 15 grados por hora. Si lo llevamos a una apreciación más rápida, podemos expresar en minutos, y tenemos que esto es la cuarta parte de un grado por minuto. O sea que si queremos saber la sensación instantánea que tenemos del movimiento, estamos hablando de la 10.000ª parte de grado, ¿sí? O sea, por segundo. Imperceptible para nuestros sentidos. Esta es la razón, por un lado, otra es que la atmósfera de la Tierra se mueve junto con la Tierra, o sea, rota junto con la Tierra. Por lo tanto, no tenemos ninguna sensación que la Tierra se esté moviendo. A pesar de que la velocidad tangencial, o sea, que tenemos sobre la superficie de la Tierra, está dada de acuerdo a la latitud que nos encontremos. Por ejemplo, en el Ecuador, nuestra velocidad tangencial es de alrededor de 1.600 kilómetros por hora. O sea, recorrer los 15 grados en una hora nos da esa velocidad. A medida que vamos descendiendo por los paralelos, ¿sí? Esa velocidad va disminuyendo porque la distancia al eje terrestre va disminuyendo, ¿sí? Por ejemplo, a los 60 grados, la velocidad tangencial que tenemos es de 850 kilómetros por hora. Y así sigue disminuyendo hasta llegar al polo, donde prácticamente ahí la velocidad tangencial es cero, ¿sí? O sea, si nosotros estamos parados sobre el polo, estaríamos rotando sobre nuestro propio cuerpo. Pero por supuesto, la rotación dura un día, ¿sí? Sobre nuestro propio cuerpo, pero no tenemos velocidad tangencial. Así que esta es una de las razones, o son las razones por las cuales tenemos esa percepción de que la Tierra está inmóvil. Y esta fue la concepción la cual los antiguos filósofos griegos construyeron su modelo cosmológico, o sea, basado en la percepción sensorial del mundo. O sea, que lo que ellos observaban y sentían era precisamente esto, lo mismo que nosotros. Entonces, el modelo que armaron fue un modelo donde la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. Ellos construyeron este modelo demostrando que los cuerpos celestes rotaban, giraban en distintas esferas, ¿sí? Donde había una esfera superior, donde se encontraban las estrellas fijas, que rotaba con un ángulo de 23 grados 30 minutos con respecto
a la Tierra, ¿sí? La esfera celeste rotaba con ese ángulo de inclinación. Y los planetas estaban en esferas concéntricas en el interior de esta esfera de las estrellas, y también estas eran arrastradas por la esfera de las estrellas, que era el motor que hacía la rotación del universo, ¿sí? Entonces, una esfera iba arrastrando a la contigua hasta llegar a la esfera del Sol y de la Luna. Este modelo tenía contradicciones entre la observación y la teoría. No podían demostrar el movimiento anual de los planetas. O sea, los planetas rotaban hacia el este en estas esferas, pero en un determinado momento invertían su sentido rotando hacia el oeste. Y luego nuevamente invertían su sentido hacia el este. Estas contradicciones, discrepancias que había entre la teoría y las observaciones, fueron de alguna manera solucionadas por un astrónomo que concilió ambas posturas, o sea, entre la teoría y la observación. Construyó un modelo matemático con epiciclos, donde los planetas se movían en estos círculos que se encontraban en las esferas, ¿sí? Para describir lo que se llama el movimiento retrógrado de los planetas. Esta es la visión que tenían los antiguos. Modelo que fue presentado por Claudio Ptolomeo en su tratado astronómico Almagesto. Ahora, para tener un cambio de modelo, hubo que esperar 19 siglos. O sea, ya al principio del siglo XVI, Nicolás Copérnico difundió su primer esbozo de su sistema heliocéntrico. Su obra más importante, titulada De Revolutionibus, se publicó en 1543, después de su muerte. En ella describe con total detalle su sistema cosmológico, donde pone al Sol en el centro del universo y los planetas y las estrellas girando en torno de él. También hay que decir que Copérnico atribuyó a la Tierra 3 movimientos circulares simultáneos: una rotación cotidiana axial, que nos permite el día y la noche, un movimiento orbital anual, que nos permite la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, y un movimiento cónico y anual del eje, el cual nos permite obtener las estaciones del año. También decimos que la rotación diaria hacia el este es la que explica los círculos cotidianos aparentes descritos por las estrellas, el Sol, la Luna y los planetas. También el movimiento retrógrado de un planeta a través de las estrellas solo es aparente, lo mismo que el movimiento aparente del Sol a lo largo de la eclíptica. Está producido por el movimiento orbital de la Tierra. Este cambio paradigmático del nuevo modelo astronómico fue de total importancia para la época, ya que revolucionó la astronomía. Copérnico, en su modelo, no puede explicar el por qué se movían los planetas. Esto hace que él sostenga el modelo de las esferas propuesto por los filósofos griegos, que es el tema de nuestra charla de hoy: ¿por qué giran los planetas alrededor del Sol? El nuevo modelo cosmológico abre un nuevo camino para la investigación y el conocimiento, pero también lo es el desarrollo de las técnicas de observación. Tycho Brahe, en la segunda mitad del siglo XVI,
diseñó y construyó nuevos instrumentos de medición a ojo desnudo, que utilizó para observar los cielos desde la terraza de su mansión. Él estableció nuevas técnicas para obtener información precisa sobre las posiciones de estrellas y planetas. También implementó la técnica de efectuar observaciones regulares de planetas, siguiendo su trayectoria, registrando sus posiciones a lo largo del tiempo. La precisión de sus observaciones de las posiciones de los planetas eran de unos 4 minutos de arco. Contemporáneo a Brahe, Kepler fue el primer astrónomo que intentó una física cuantitativa para la descripción de los fenómenos observados en los cielos, buscando explicaciones mecánicas que pudieran ser formuladas en términos matemáticos. Esto es encontrar relaciones entre las magnitudes observables, medibles, entre ellas. Kepler suponía que el movimiento de los planetas se debía a una fuerza invisible proveniente del Sol. Acá ya estamos hablando de una interacción, o sea, la causa del movimiento de los planetas. Kepler efectuó sus descubrimientos esenciales estudiando el movimiento de Marte. Utilizando los datos obtenidos por Tycho Brahe, intentó sin éxito explicar con combinaciones de círculos y luego con óvalos la órbita de Marte. Estudiando la regularidad entre la teoría y la observación, descubrió que podían reconciliarse ambas si se consideraba una ley matemática familiar, que los planetas se desplazaban con velocidad variable sobre órbitas elípticas. Estas conclusiones se conocen como la primera y segunda ley de Kepler. Primera ley: los planetas se desplazan a lo largo de elipses, en uno de cuyos focos está el Sol. Segunda ley: la velocidad orbital de los planetas varía de tal manera que una línea que una el Sol con el planeta barrerá áreas iguales sobre la elipse en intervalos de tiempo iguales. La tercera ley de Kepler, formulada 10 años después, es una ley astronómica de un nuevo género, ya que establece una relación cuantitativa entre las velocidades de planetas situados en órbitas diferentes. Tercera ley: si T1 y T2 son respectivos periodos que tardan los planetas en completar sus correspondientes revoluciones en R1 y R2, las distancias medias de tales planetas al Sol, entonces se cumple la siguiente relación. Bien, la relación que tenemos es la razón entre los periodos de ambos planetas elevado al cuadrado es proporcional a la razón entre las distancias medias de ambos planetas elevado al cubo. Esto nos lleva a decir que el periodo de un planeta elevado al cuadrado es proporcional a la distancia media elevada al cubo. O lo que es lo mismo, la razón entre el periodo elevado al cuadrado y su distancia media elevada al cubo es igual a una constante. En 1609, Galileo Galilei observó por primera vez el cielo a través de un telescopio, que construyó él mismo con 2 lentes convergentes, aportando a la astronomía los primeros datos cuantitativos de los recopilados en la antigüedad. El tamaño del Sol, la Luna y los planetas eran aumentados por el uso del telescopio. En cambio, las estrellas seguían viéndose como puntos. Al observar la Luna, vio que tenía cráteres, los famosos cráteres lunares, que permitió describir la topografía lunar.
al observar al Sol, descubre las manchas solares que aparecían y desaparecían con el tiempo. Al observar el planeta Júpiter, observó unos 4 puntos brillantes muy cercanos que al observarlos periódicamente comprobó que se movían, se desplazaban, incluso se ocultaban detrás de Júpiter, lo que lo llevó a concluir que eran satélites de Júpiter que orbitaban al planeta. Al observar el planeta Venus, ve justamente las fases de Venus, o sea, porciones como cuartos de planeta, o sea, brillante, y una parte oscura. O sea, se observaban perfectamente las fases de Venus, observando la variación de su brillo. Además, Galileo fue un gran científico, revolucionó la forma de investigar en la ciencia, implementando las bases del método científico. Él desarrolló la dinámica de los cuerpos sobre la Tierra, haciendo experimentos en su propio laboratorio con péndulos, planos inclinados, observando y midiendo la forma en que estos se desplazaban, midiendo su tiempo, su velocidad, y de esta manera llegó a conclusiones que dieron la base de la dinámica. Galileo sostuvo que todos los cuerpos, independientemente de su tamaño y peso, debían caer incrementando su velocidad de igual forma. En relación con esta afirmación propuso el experimento de la Torre de Pisa, en la que se dejaban caer balas de cañón de distintos tamaños para ver si llegaban al suelo al mismo tiempo. Por otro lado, Galileo anunció la ley de caída de los cuerpos que relaciona la distancia recorrida con el cuadrado del tiempo transcurrido. A su vez, Galileo entiende el problema del tiro horizontal de un proyectil como una superposición de movimientos, un movimiento horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical acelerado. Para Galileo, si un movimiento cesa es porque existen causas para que ello ocurra así. Toda velocidad, una vez impartida a un cuerpo, se conservará mientras no existan causas externas de aceleración o frenado, condición que se cumple solamente sobre los planos horizontales, pues el movimiento de un cuerpo que cae por una pendiente se acelera, mientras que el movimiento hacia arriba se frena. De esto se infiere que el movimiento sobre un plano horizontal es perpetuo, pues si la velocidad es uniforme, no puede disminuir y menos aún destruirse. Esta clave acerca del movimiento de los cuerpos dan por enunciado el principio de inercia, que será formalizada posteriormente por Newton, que dice así: un cuerpo en reposo o en movimiento se mantendrá en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme a menos que sobre él actúe fuerzas exteriores que lo obliguen a modificar dicho estado. ¿Por qué giran los planetas alrededor del Sol? Para responder esta pregunta tenemos que presentar a Isaac Newton. Isaac Newton nació en el año 1642, el año que falleció Galileo. Fue el físico matemático más brillante del siglo XVII. Su obra es monumental. La mayor parte se encuentra en su libro Principia, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, que se publicó en el año 1687. En él están las bases de la física clásica, donde enuncia las 3 leyes de la dinámica. La ley de inercia, descubierta por Galileo; la segunda ley, que lleva su nombre, que establece la relación entre la fuerza aplicada a un cuerpo y la variación de su velocidad. Esto es, la fuerza aplicada es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. La tercera ley de acción y reacción establece que la interacción de las fuerzas entre dos cuerpos son de igual intensidad, la misma dirección, pero de sentidos opuestos.
La fuerza que ejerce el cuerpo A sobre B es igual a la fuerza que ejerce el cuerpo B sobre A. Además, enunció las leyes de la conservación de la energía mecánica y la conservación del movimiento. En 1666, Isaac Newton logró determinar matemáticamente en qué grado un planeta debe caer hacia el Sol o la Luna debe caer hacia la Tierra para mantenerse estable en una órbita elíptica determinada. También descubrió que los valores matemáticos que regían la caída variaban en función de la velocidad del planeta y del semieje mayor de su órbita elíptica. A partir de estos cálculos, Newton pudo deducir dos consecuencias físicas de enorme importancia. Por un lado, estableció que si la velocidad de un planeta y el semieje mayor de su órbita elíptica están vinculados entre sí por la tercera ley de Kepler, entonces la atracción de un planeta hacia el Sol debe decrecer en razón de la inversa del cuadrado de la distancia entre ambos. El segundo de los descubrimientos es igualmente importante desde lo conceptual. Advirtió que esta misma ley que regía la atracción entre el Sol y los planetas explicaba perfectamente bien las diferencias entre las velocidades con que caía la Luna sobre la Tierra y explicaba de la misma manera la caída de una piedra en la superficie de la Tierra. Supongamos que desde la cima de una montaña muy alta, un cañón lanza proyectiles cada vez con mayor velocidad inicial, en forma tangencial a la superficie de la Tierra. Según Galileo, estos proyectiles describen parábolas en la superficie terrestre, ya que la aceleración de la gravedad es constante. Cuando la velocidad del proyectil al lanzarse tiene un valor determinado, para el cual la trayectoria del mismo va copiando la curvatura de la Tierra, describe una elipse por la variación de la aceleración de la gravedad, que disminuye con la altura y aumenta al acercarse a la Tierra. Esta velocidad inicial se llama velocidad de escape. Estos datos, juntos a los resultados de los cálculos de Galileo para el movimiento parabólico de los proyectiles, le proporcionaron a Newton la información necesaria para identificar la órbita kepleriana de la Luna con la de un proyectil. Se trata de un movimiento que se efectúa bajo la acción de la fuerza gravitatoria. O sea, estar en órbita es estar cayendo y alcanzar la velocidad máxima que le permita escapar de la fuerza gravitatoria que ejerce el cuerpo de mayor masa. De esta manera, los planetas caen hacia el Sol, la Luna cae hacia la Tierra. Newton resuelve la ley de gravitación universal a partir de las leyes de la dinámica, de la observación que hace Galileo de la caída de los cuerpos sobre la Tierra y de la tercera ley de Kepler. Estableció como hipótesis que el movimiento de los planetas alrededor del Sol y la caída de los cuerpos hacia la Tierra son el mismo tipo de fenómenos. Ambos deben entonces obedecer a las mismas leyes, de donde deduce su ley de gravitación universal. La ecuación que la determina es la fuerza que hay entre dos cuerpos es igual al producto de las masas de estos cuerpos dividido la distancia que los separa elevada al cuadrado. De esta manera, Newton termina con las ideas de los filósofos griegos de que las leyes de las esferas eran diferentes a las leyes de la Tierra. Bien, hemos visto hasta aquí cómo las ideas, las observaciones, la construcción de instrumentos para la observación, y en general las ciencias, cómo han evolucionado a través de los siglos.
que hoy nos permite el conocimiento para poder comprender la naturaleza de las leyes que gobiernan el universo. Tengo que decir que el universo se manifiesta de manera como una estructura lógica que el hombre ha sabido interpretar, y para ello construyó, con su lógica, un lenguaje simbólico, el cual le permite describir los fenómenos observados en los cielos en ecuaciones que se pueden formular en términos matemáticos. Bueno, no es ni más ni menos que las fórmulas, ¿sí? Las benditas fórmulas. También quiero decir que en este tema Isaac Newton hizo un gran aporte creando su cálculo diferencial infinitesimal, que utilizó en las leyes de la mecánica clásica para determinar con precisión la posición de un planeta o de un astro en tiempo real. Esto es realmente asombroso. Bien, es la matemática de hoy que nos permite predecir con antelación, por ejemplo, los eclipses de sol o de luna, los ocultamientos de planetas y estrellas por la luna, el tránsito de Mercurio y Venus a través del disco solar, y también poner un satélite en órbita, sabiendo su posición exacta en tiempo real, en la órbita determinada. Bien, para ir terminando, cabe la pregunta, ¿de qué manera un astro, la masa de una estrella, transmite su información a través del espacio-tiempo a la masa de un planeta que la orbita? Bueno, esta pregunta la dejamos para la próxima charla. No me quiero olvidar también el desarrollo de mi charla. He citado a la doctora Susana Landó y al doctor Claudio Simeone de su libro Gravitación, de la colección Las Ciencias Naturales y la Matemática. Bueno, llegamos hasta aquí y tengo que agradecer a todos los que están presentes y participaron, como también a aquellos que siguieron la jornada de Bellavista al Cosmo por la red Facebook. Así que les mando un saludo a todos y que tengan muy buenas noches.